Yo tengo, donde vivo enseguida, como a las 2 casas, hay un venezolano. Y él vende diferentes productos, vende almohadas, vende calcetines, o sea, medias, vende lentes. Y ayer me lo encontré y, y nos comenzamos a hablar. Él vive ahí a 2 casas, pero él no, él paga, es una casa donde viven varias familias y le alquilaron una piecita, pero antes estaba más cerca. Y él paga el arriendo al día porque no tiene lo suficiente para pagar al mes. O sea, no puede decir yo pago tanto al mes porque no le alcanza. Entonces él paga al día y al pagar al día pues sale mucho más costoso. Y tiene también una hija y hace días no la ha vuelto a ver la otra hija que tiene un nieto. Son prácticamente 3 personas, 4 personas allí. Y él sale y vende esos productos para poder comer y pagar el arriendo al día. Entonces me estaba comentando, él es cristiano. Pues no puedo certificar, pues, pero sí conoce la palabra de Dios y él me habla que va al movimiento mundial misionero. Y sí conoce muchísima palabra, conoce bastante palabra. Entonces me contaba que hace 15 o 20 días había ido a la iglesia y se había ido contento porque había vendido y con ganancias y el costo del producto tenía 49.000 pesos en el bolsillo. Y se fue para el culto y estuvo contento, escuchó la palabra y cuando salió ahí en la calle 11, iba con sus productos porque donde él anda con sus productos. Entonces paró un carro y le dijo, véndame una de las cosas que él vende. Entonces, sí, con mucho gusto. Y le dijo, vale tanto. Sí, sí, no importa, déme lo que necesito. Entonces llegó y le pasó un billete de 50.000. Él me dice que miró el billete de 50.000 y lo vio bien, pero siempre con temor le dijo, no tengo devueltas. Le devolvió el billete. El TPO le dijo, no, pues entonces se perdió la venta porque es lo único que tengo. Entonces él, pues la situación en Cúcuta no la podemos negar que está difícil, complicada. No podemos hablar que estamos en abundancia. Y él, por la necesidad de vender, le dijo, bueno, listo. Cogió el billete, le devolvió. Cuando el tipo arranca, mira nuevamente el billete y el billete es falso. Y lo están haciendo, ya no es la única persona, sino lo he escuchado como a 3 personas aquí en la calle 11, al que vendía aguacates, el otro que vendía eh, hallacas y por la calle 11 donde venden arepas con chorizo, calle 13. Y entonces él me decía, y hermano, y yo salgo del culto y veo ese billete y siento, porque usted sabe que son muy expresivos, y decía, yo siento que me pegan una puñalada en el corazón. Qué cosa, y eso me dolía el pecho yo al ver, porque yo con tanta necesidad y tanto trabajo y recibo la bendición para que este carajo venga y me robe. Y yo me llené de tanta ira y tanta rabia y hasta me disgusté con Dios y durante 3 días me coloqué un cuchillo y dije, es que donde lo vea, mejor dicho, lo enfrento porque no es posible. Y me llené de angustia, de desánimo, de aburrimiento, me sentía abandonado, triste y una cosa terrible. Y yo allá con esa rabia y allá yo no quería ni orar ni nada porque imagínense lo que me pasa. Es que la situación es difícil, complicada. Varón, me decía. Y de repente entonces yo con esa amargura y comienzo a salir a vender y resulta que no vendía nada. 15 días sin vender nada. Y la persona allí cobrándome todos los días y la comida y yo allí en esa angustia, en ese desespero y en esa rabia. Pero llegó un momento y usted sabe, hermano, y comienza a citar palabra, porque sabe palabra. Dijo, y la fe comienza a fortalecerse y comienza nuevamente, y hasta que por fin me tocó que volverme a poner en paz con Dios, porque ¿qué hago yo? Y ya que me puse en paz salí, ya comencé otra vez a vender. Y tanto ha sido la bendición porque resulta que durante esos 15 días me gasté el capital. Y resulta que la que me acosaba, la que me estaba ahí acosando, la dueña donde le alquilan,
acosándome, que mire, que el arriendo, que lo del gas y todo, porque le prestan la bombona de gas para poder comer, y acosándome. Y hoy tanto la bendición de Dios que hasta hoy me prestó 100.000 pesos ella. La que me acosaba, la que me quitaba la paz, ahorita me prestó 100.000 pesos para yo ir a comprar. Y yo lo escuchaba. Y uno en esos momentos viendo la circunstancia de la persona, uno no sabe ni qué decir, ¿cierto? Porque una cosa es, porque él mismo me decía, mi hijo hermano, yo cuando estaba en Venezuela, que estaba bien, en prosperidad, yo soltaba la palabra, bendiciones de Dios, a seguir el Señor, hay que mantenernos firmes, no hay que desfallecer, no hay que renegar de las cosas que nos suceden. Y él decía, yo hablaba todo eso, pero ahora en estas circunstancias que estoy pasando, ahora sí es difícil y complicado, y llevo varios meses, y yo escuchando, ¿qué le digo al hermano? ¿Qué le digo? Porque él es el que está viviendo esas circunstancias, yo no la estoy viviendo. Yo sé que la situación está difícil, pero yo en mi casa, yo abro la nevera y ahí tengo de todo. Yo abro la nevera y hay de todo, pollo, pescado, de todo lo que yo necesito, ahí hay. Y yo hace años, cuando estuve pequeño, pasé circunstancias difíciles, pero ya hace muchos años que no, gracias a Dios, siempre ha habido en la casa. Estoy en paz y salvo con la luz, con el agua, con el predial, con todo. Pero yo comencé a escucharlo, dejar que él hablara. Y el Espíritu Santo lo va llevando hasta que él mismo contesta y dice, la fe, ¿cierto? La fe fue la que nuevamente me levantó, volvió a recordarme la palabra, volví a ver las bendiciones y nuevamente me pongo en paz con el Señor. Comienzo a sentir la bendición que tanto que el que la acosaba le prestó 100.000 pesos. Mirando eso, decidí entonces traer esta palabra, hablar sobre la fe. Entonces vamos a la primera carta del apóstol Pedro. Vamos a hablar de la fe y la salvación. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 3 al 5. Entonces, primera carta de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al 5. Y vamos a mirar versículo por versículo. Y vamos a mirar las partes, las palabras, digamos, como más importantes, ¿no? Toda la palabra es importante, pero las que vamos a resaltar. Y mirando esas palabras nos vamos a hacer ciertas preguntas. Entonces vamos a comenzar con el versículo número 3. El hermano tiene allí la versión Reina Valera. Bueno, yo tengo otra versión, pero no hay ningún problema. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Nos hizo qué? Renacer. Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La palabra renacer, dejémoslo ahí, hermano. La palabra renacer aquí en esta versión dice, nos hizo nacer de nuevo. O sea que Dios nos hizo nacer de nuevo. ¿Para qué? Para una esperanza viva. No coloca ahí solamente esperanza, sino la palabra viva. O sea, una palabra actual, una palabra, una esperanza que es real, que es una esperanza que tiene que estar en nuestro corazón y en nuestra mente, porque está viva, es la que nos mueve, la que nos da fortaleza. Dice que la esperanza es lo último que se pierde, pero aquí nos está hablando es de la esperanza en Cristo Jesús, y esa esperanza debe estar en el cristiano, debe estar esa esperanza viva, presente, en todo momento y en todo instante. O sea que, ¿y cuál es la esperanza? Se puede uno preguntar, ¿cierto? ¿Cuál es la esperanza nuestra? Lo que nos está diciendo la palabra, según sus grandes misericordias nos hizo renacer para una esperanza viva. O sea que para cada uno de nosotros
Hay una esperanza. Amén. Pero ¿cuál esperanza es la que nosotros esperemos? Entonces vamos, la palabra nos va a ir contestando. Vamos al 4, dice, para una herencia. Y aquí quiero leer esta parte, para una herencia. Entonces mire lo que dice aquí, porque cuando yo voy a traer una enseñanza, miro varias versiones bíblicas. Entonces dice aquí, dice, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva y una herencia. O sea, y nos hizo nacer para una esperanza viva y para una herencia. O sea, son dos cosas que nos está hablando el Señor allí, para una esperanza viva y una herencia. Y aquí dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces, tenemos una esperanza viva y una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. O sea, la herencia, ¿dónde la vamos a recibir? En los cielos, ¿cierto? En los cielos. Nosotros, por lo general, cuando se predica la palabra de Dios, a veces tomamos textos del Antiguo y textos del Nuevo, ¿cierto? Y tomamos muchas veces el ejemplo de Abraham. Y Abraham dice que vivía en la tierra de los caldeos y de allá Dios lo llama. Y él prácticamente se viene para la tierra prometida que Dios le había prometido, con su esposa y con su sobrino y de pronto con unos cuantos criados. Y llega a la tierra prometida y dice la palabra que él creció en riqueza, ¿cierto? En prosperidad. Después Moisés, inclusive José, antes de Moisés, José, es vendido por sus hermanos, es llevado a la cárcel y después de un tiempo Dios lo coloca a ser el segundo después del faraón. Después llega Moisés y Dios lo utiliza para llevar al pueblo a la tierra prometida que fluye leche y miel. Y la mayoría del Antiguo Testamento, Dios está preparando a este pueblo para poderlo introducir al Nuevo Testamento, a la nueva promesa. Pero en el Antiguo se habla de una promesa de cosas prácticamente terrenales, de cosas terrenales, de la prosperidad, de que tus vacas se multiplicarán, de todo lo que tú tengas, todo será una bendición. Pero ya en el Nuevo Testamento esa promesa cambia un poco. Ya nos está diciendo que nuestra herencia está en los cielos. Ya no nos está hablando como le está hablando a Moisés, la promesa está en la tierra prometida donde fluye leche y miel y allá ustedes vivirán en paz y en victoria, que no lo vivieron por culpa del pecado y tuvieron sus grandes problemas. Pero la promesa era llevarlos a la tierra prometida, a esta tierra. Pero las estaba preparando para que cuando el Señor Jesucristo viniera y trajera este mensaje, ellos entendieran que la tierra prometida verdadera es en los cielos. Así que nosotros tenemos una herencia. Dios nos tiene algo preparado, incorruptible, incontaminado, inmarcesible, reservado en los cielos para nosotros. Esa es nuestra tierra prometida. Ahora vamos al versículo 5. Dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar ¿qué? La salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Cuando estemos, ¿dónde? En el cielo. Voy a leer aquí esta versión. Dice, voy a leer ya nuevamente el versículo 3 donde dice que nos ha dado una esperanza viva. Nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, a una herencia que nunca puede acabarse,
ni echarse a perder, ni marchitarse. Esa herencia está reservada en los cielos para ustedes, a quienes el poder de Dios, mediante la fe, protege hasta que llegue la salvación preparada para manifestarse en los últimos tiempos. O sea que nuestra esperanza viva es poder recibir esa herencia, ¿dónde? En el cielo. Y para poder recibir esa herencia, somos guardados por el poder de Dios mediante ¿qué? La fe. La fe. Y estaba yo contando lo del hermano venezolano. Y estaba él gran atribulado por lo que estaba sucediendo, porque está sucediendo en este momento y en este instante él estaba ahí en esta tierra. Pero la fe, lo que él había leído, realmente lo fortalece porque puede entender que nuestra esperanza esta es llegar al lado del Señor Jesucristo, donde dice la palabra que no habrá ni tristeza, ni dolor, ni llanto. Y ni siquiera vamos a necesitar del sol porque la presencia de Dios nos alumbrará. Y es que todo lo que nosotros tenemos y lo que nosotros somos en este cuerpo se va a quedar acá. Ahorita el 25 de febrero fui a visitar al cementerio, la tumba de mi hermano, donde está el cuerpo porque el alma está sentado a la diestra del Señor Jesucristo. Allí fue el cuerpo. Fui como mi esposa dijo, vamos, y yo, vamos allá a la tumba, pero ahí hay un cuerpo ya en descomposición. Ese cuerpo, el alma de mi hermano lo utilizaba para moverse en esta vida y poderse comunicar con las cosas materiales. Pero el alma, lo que es mi hermano, dice la palabra que ya está en la presencia de Dios. Alcanzó ya la victoria. Él ya en este momento recibió la herencia. Ya recibió la herencia. Ya está disfrutando. A él ya no va a tener ni tristeza, ni dolor, ni llanto, ni necesidad porque Dios va a suplir todo. Está caminando, como dice la palabra, por calles de oro y mar de cristal. Eso es lo que está haciendo mi hermano en este instante. Lo que pasa es que estamos en esta parte carnal. Y esta parte carnal quiere las cosas materiales. Y nosotros nos hace eterno a veces la vida. Pero yo ya que tengo 57, 58 años, para los 58 años. No, ya en el junio cumplo los 58. Para llegar a los, mire, yo me acuerdo cuando llegó el hombre a la luna en el 69. Y me acuerdo que estábamos sobre una pared, mi hermano Julián, mi hermana, mi persona y otras personas, y estábamos hablando que cómo iba a llegar el hombre a la luna y cómo sería en el año 2000. El año 2000, eso sería lejísimos el año 2000. Y mi mente de esa época se preparó y yo dije, llegar al año 2000 es lo máximo. No, mejor dicho, yo cuando llegue el año 2000, eso va a ser como si hubieran pasado siglos, porque yo lo veía tan lejos, del 69 al 2000, que eso muy lejos. Y resulta que estamos en el 2019. Y yo digo, gloria a Dios, yo nunca pensé llegar al año 2019. O sea, y yo digo, ¿cuánto hace que nací? Ayer nací. ¿Cuánto hace que yo tenía 8 o 9 años y estaba por allá en el llano, sufriendo, con necesidades, sin sentir el amor y el respaldo de nadie? Y estaba en sufrimiento y se me hizo eso, fue como año y medio que me tocó que sufrir bastante allá en el llano. Y ese año y medio a mí se me hizo eterno. Pero ahora es como
Como dice la palabra, como ríos que han pasado bajo el puente. El agua que pasa por debajo del puente. Pasa y se fue. Ahora es un recuerdo pequeño que me queda a mí de lo que sucedió. Y se me hace estos 58 años cortos, pequeños. O sea que lo que quiero decir que a veces por las circunstancias el tiempo se nos hace largo y vemos que el sufrimiento y la necesidad es demasiado grande. Pero esto va a pasar, va a pasar. Y llegará el tiempo que partiremos hacia el Señor. Puede ser mañana, dentro de 3 años, 5, 10, 20 años, pero 20 años, yo ya he vivido 58, 20 años, para mí ya no es nada tampoco. Y voy a dejar esto, porque Dios no me dio vida, no permitió que yo naciera para quedarme aquí en la tierra. Nadie es eterno. Dios nos dio vida y después nos hizo renacer nuevamente, nos dio vida para que lleguemos a la presencia de Él, donde sí va a ser para la eternidad. Dios me está preparando en esta tierra es para que yo esté delante de su presencia y reciba sus bendiciones plenamente. Cuando mi fe está basada en eso, esa fe me protege. Esa fe me da aliento. Esa fe me guarda de perderme y de volver atrás. Si mi fe está puesta o es una fe débil, posiblemente esa fe, como está débil, nuevamente me va a llevar al mundo. Y en el mundo seguirán los problemas, y muchos más fuertes, porque ahí no estará el Espíritu Santo. Y si hay escasez en este momento que estoy delante de la presencia de Dios, en el mundo habrá más escasez, no solamente material, sino espiritual, emocional y en todas las áreas. Pero si mi fe está puesta en mi salvación, yo digo, esto pasará. Y voy a seguir adelante porque mi objetivo es llegar delante de la presencia de Dios. Para eso Dios me ha dado una fe, una esperanza viva. Y me promete una herencia que posiblemente yo digo, no, está un joven que por lo menos como Gildred, que tiene como 18 años creo. Para ella que le diga, no, cuando usted llegue a 50 años dice, ¡oh! No, eso falta muchísimo tiempo. Pero yo le digo, Gildred, que eso es rápido, rapidísimo que pasa. Por eso los jóvenes tienen que saber, a cada pasito que da, tiene que darlo en Cristo Jesús. Pensándolo y analizándolo y según como dice la palabra, para que la vida sea buena mientras estamos acá. Porque aquí no está la victoria, aquí en esta tierra no está la felicidad. Vamos al 2 de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, ya le digo, hermano, versículo del 16 al 18. Dice así: en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les desea que no les sea tomada en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Ay, hermano, ahorita leemos el 18. ¿Quién es el que está hablando ahí? El apóstol Pablo. ¿Quién es el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, o quién era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era o Saulo, era un joven de la clase rica de Israel. No era cualquier persona. Pedro era un pescador, pero Pablo pertenecía a la clase adinerada. Era el hombre que había sido educado, según la palabra de Dios, con los mejores maestros. Un hombre que había tenido la capacidad el padre de comprar la ciudadanía romana.
Y para comprar la ciudadanía romana era que tuviera plata. Se movía en los círculos de la gente de clase alta en esa época y de la parte de los grandes sacerdotes. Él no era cualquier persona desconocida. Él se hablaba, era con el sacerdote, con los grandes fariseos, porque él era fariseo. Y este hombre tenía todo lo necesario, tenía abundancia. Me imagino que podía llegar a su casa y tenía sus criados, tenía su comida en abundancia porque lo registra la palabra de Dios. Pero conoce al Señor Jesucristo y llega a su corazón una esperanza viva. Y entiende que hay una herencia para él. Y llega un momento dado, que no cito el versículo, y dice, para mí todo esto es basura. Para mí todo lo que tengo, lo que tenía anteriormente, es basura delante de la presencia de Dios. Y comienza a colocar su vida en las manos del Señor Jesucristo y comienza a predicar la palabra. Y no era que él llegaba a un templo o a un lugar donde iba a predicar la palabra, e inmediatamente le daban tremenda ofrenda y después en el último carro Mercedes-Benz y lo llevaban al mejor hotel. No, este hombre lo que predicaba y por lo general lo que recibía era una paliza. Eso era lo que recibía este hombre. Tenía que saltar los muros porque si no lo mataban y lo asesinaban. Y salía ahí todo golpeado, todo maltratado y apenas se levantaba, sigo predicando la palabra. Y lo hacía lleno de amor y de esperanza. Y llega el momento que lo toman prisionero y lo llevan a Roma. Porque Roma es el imperio que está mandando. Y en Roma está el César. Y era el Roma en esa época era el que tenía dominado prácticamente el mundo conocido de esa época. Y todos los países estaban sometidos a Roma. Y el César para todo, para Roma y para todos los países tenía que ser el Señor, el Dios, el Rey. No podía haber otro rey, no podía haber otro Señor. Y llega ya Pablo, lo llevan preso y lo van a juzgar. Y tiene que pararse en un momento delante de sus jueces romanos. Y dice ahí en el 16 que todos lo abandonaron. Vamos al 16:9. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomada en cuenta. Fue desamparado. Le tocó que ir allí al juzgado y no tenía una barra, ni tenía allí a su amigo, no, solo delante de sus jueces y los soldados que estaban allí. Y no iban a ir a llevarlo para ver si lo felicitaban, no, él sabía que iba a ser llevado y según lo que él contestaba, iba a ser condenado a muerte. Y desamparado. Y entonces aquí, en el 18, bueno, el 17, vamos a leer. Y el Señor, en el 17, hermano. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas porque los hombres me abandonaron. Para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Oh, Señor. Uno ve las películas de hoy en día y vemos que a alguien lo toman preso y después sale y toma venganza y mata a todo el mundo. Vemos películas donde gente comienza a luchar y se vuelven millonarios. Y nosotros a veces la oración es, Señor,
Dame el pan de mañana, dame para el televisor, dame para que se me dañó el computador, dame para esto. Pero aquí él está reconociendo y Pablo está diciendo, a pesar de mi miedo, a pesar de mi soledad, a sentirme como desprotegido, porque no era fácil para Pablo. Pero él dice, pero el Señor estuvo a mi lado, me acompañó, no me abandonó. Y Dios no nos abandona en ninguna circunstancia. Por el desierto que estemos pasando, Él está aquí. Estamos enfermos, Dios está con nosotros. Y si el enfermo tiene que partir, va hacia el Señor. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Con mi cuñada Estela, prácticamente el día que mi hermano murió, nos miramos y le dijimos, gracias Señor, porque Julián ya está delante de tu presencia. No lloramos, no nos cogimos y ahorita qué vamos a hacer y qué vamos a hacer, se fue Julián. No, nos miramos y no lloramos. Y Estela y yo dijimos, gracias a Dios, Julián partió con el Señor. Gracias, Padre maravilloso. Gracias, gracias. Y a mí me preguntan, hermano, ¿y usted cómo está? Agradecido con el Señor. Me siento contento, feliz, porque el enemigo, de pronto, las personas que no han estado en depresión, a veces no nos pueden entender a las personas que hemos pasado por ese proceso. Porque es que la depresión, el no querer vivir, el no encontrarle gusto a esta vida, es algo que está dentro del corazón o en la mente. No es una herida, no es una llaga, no es una enfermedad que se vea. Entonces las otras personas pueden decir, es que usted, eso son bobadas suyas. Pero eso es lo peor que puede sucederle a un ser humano. Y nosotros estábamos ya en lo último de la depresión y cuando llegó el Señor Jesucristo nos rescató. Y limpió nuestro corazón y nos enseñó a amarnos, a amarlo, primero amarlo a Él, a amarnos y a amar la vida. Y mi hermano, Dios nos rescató prácticamente de la muerte y a mí también. Y nos regaló unos años más. Y años buenos y agradables donde Él pudo predicar la palabra de Dios, donde pudo bendecir a cantidad de personas y ser un instrumento de Dios. Para mí es una victoria, porque la historia se cambió. Ya el enemigo había decretado muerte, pero vino el Señor Jesucristo y decretó fue vida y vida en abundancia. Y está en victoria Él. Y yo quiero seguir los pasos del Señor Jesucristo y seguir el ejemplo de mi hermano, porque quiero llegar a estar allá. Esa es mi herencia que el Señor me tiene. Aquí he sufrido, he tenido alegrías, pero ha sido sufrimientos, alegrías, abundancia y escasez a veces. Pero yo sé que cuando esté delante de la presencia de Dios, la victoria será plena. Amén. Entonces este hombre, Pablo, que le había dicho a sus riquezas, a sus posiciones en la parte social y a sus estudios, para mí es basura. Ahora está delante de la presencia de unos jueces, de unos soldados que están dispuestos, están esperando que él conteste para condenarlo, según lo que él diga. Entonces, y está solo y dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. O sea que Pablo entendió que su deber era predicar la palabra de Dios a pesar de la necesidad, a pesar de su vida, a pesar de que de pronto lo condenaran. Él dijo, yo predico y voy a estar aquí creyéndole al Señor, porque Él es el que me da fuerzas, porque en Cristo es en el cual yo he creído. Y se levanta y da gracias. Mi fuese cumplida la predicación, que todos los gentiles oyesen. Y está dándole gracias a Dios, no porque le dio fuerzas para acabar con todos los romanos, para atacarlos,
para destruirlos. No, él está feliz porque les predicó. Por lo menos dice, si no se convirtieron, ya escucharon de Cristo Jesús. Ya entendieron, ya les prediqué. Si se convierten ya es cuestión de ellos, pero yo cumplí con mi deber y estoy feliz y estoy en victoria. Y dice así, y así fui librado de la boca del león. Dice que el enemigo está como león rugiente. Yo creo que el enemigo tenía la boca ahí abierta y dijo, aquí Pablo cayó. Aquí Pablo está solo. Aquí Pablo está lleno de temor. Aquí Pablo va a caer. Aquí lo voy a destrozar, lo voy a destruir. Pero Pablo dice, no, Señor, aquí me levanto y creo en el Señor Jesucristo y predicaré la palabra de Dios. Pablo estaba mirando esa herencia incorruptible. Pablo estaba mirando allá al reino de los cielos y su salvación. No importa lo que esté sucediendo al lado. Mire cuando Dios mandó hacer la barca para el diluvio, se habla que la ventana que se hizo fue en la parte de arriba. Dicen que fue en la parte de arriba y dicen que Dios colocó en la parte de arriba que para que Pablo no mirara ni a la izquierda ni a la derecha, sino mirara siempre hacia el cielo donde está Dios. Porque nuestra mirada tiene que estar puesta en Dios, no en los 50,000 pesos que nos robaron. Porque si nos descuidamos, quitamos la mirada en Cristo Jesús, esos 50,000 pesos, ¿qué tal donde el hermano encuentre al otro? Cuando andaba con el cuchillo. ¿Cómo estaría ahorita él? Pero Dios, por medio de la fe que este hombre tiene, lo protegió y no permitió que lo encontrara. Y tuvo paciencia Dios con él. Tuvo paciencia. Y en esos 15 días le mostró el Dios y le dijo, sin mí no puedes hacer nada. Y dice él, duré 15 días, después de esos 15 días sin vender. Dios como que se apartó. Dije, voy a permitir que esté un tiempito allá. Pero cuando el hombre recapacita y vuelve a tener esa fe real en Cristo Jesús, vuelve otra vez la bendición. Y Dios puede volver a dialogar y puede darle nuevamente fuerzas y librarlo de la boca del león. Circunstancias difíciles, claro. ¿Que somos cristianos? Claro que pasamos por circunstancias difíciles. Estudia la historia de Abraham. Abraham no fue que le fue todo súper bien y más bien y todo era. No, tuvo sus grandes problemas. José, ¿cuántos problemas no tuvo José? Y él, su fe se mantenía fuerte. Moisés, tocó que dejar, Moisés también fue otro hombre que le tocó que dejar porque él era nombrado como el hijo de la princesa o de la hermana del faraón. O sea, estaba allá y dijo, dejo esto y se fue para el desierto, 40 años para Dios prepararlo para venir a liberar. Las circunstancias vendrán a nuestra vida, pero tengamos nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo. Que eso nos mantenga firmes. Ahora vamos al 18. Y el Señor me librará de toda obra mala. El enemigo se quiere venir a aprovechar de lo que nos está pasando para dañarnos nuestra fe, para robarnos la esperanza, para decirnos Dios ya te abandonó, para ti no hay más oportunidad. Pero no escuchemos eso. Tomemos la fe y digamos, para mí sí hay esperanza, para mí hay vida, para mí
hay victoria y callemos y cerremos la boca del león y salgamos en victoria. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. ¿Para qué lo va a cuidar Dios? Para el reino celestial. Nuestra fe nos protege es para llegar al reino celestial, no para llevarnos allá al metro y comprar el televisor un poquito más barato. Sí es bueno. ¿Quién no quiere tener las cosas? Porque somos seres humanos y hoy en día es lógico que toda persona tenga su buen televisor y ojalá tenga su carro y su casa. Eso todo el mundo lo queremos y a veces luchamos y nos esforzamos para eso, pero ese no es el objetivo número uno para nosotros. Si ese es el objetivo número uno para nosotros, estamos mal. Que no es fácil, por lo menos como el venezolano, decirle, no hermano, espere que en el reino de los cielos, no porque yo estoy viviendo, estoy necesitado, sí, pero tranquilo, que la fe no se desaparezca, porque la fe te va a proteger, te va a cuidar, te va a cubrir y te va a llevar al reino celestial, donde está nuestra esperanza. 60, 70, 80 años no son nada para la gran victoria que vamos a alcanzar, la gran victoria. Yo he conocido personas que se han ido para donde está la zona, pues Boyacá, ya lo de las Esmeraldas. Ya han pasado 5, 8, 10 años allá. Y se levantaban con esa esperanza de conseguirse la gran esmeralda para salir de pobreza. Y pasaron 10 años y no consiguieron absolutamente nada. Y pasaron 10 años buscando una piedrita que posiblemente la vendían y podían gastarse la plata en quién sabe qué otras cosas. Pero nosotros, nuestra esperanza es una esperanza viva y nuestra herencia incorruptible. Nada le pasará. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Seguimos, vamos al libro de Judas, capítulo 1, versículo 24. Y dice, y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. La fe nos guarda, nos protege para que nosotros no caigamos, o sea, no abandonemos la fe, para presentarnos sin mancha delante de su gloria. ¿Cuándo nos vamos a presentar? Cuando estemos en el reino de los cielos. Y Dios nos está cuidando por medio de la fe, para que llegue ese día de gran bendición para nosotros. Dice un salmo que dice que nuestra salvación no la podemos comprar ni con el oro del mundo podemos comprar la salvación. Eso es lo que vale mi alma. Vale más que todo el oro del mundo, vale mi alma. Usted vale más que todo el oro del mundo. Usted vale más que todo el dinero del mundo. ¿Cuánto valemos nosotros? Miren. No podemos, si Dios nos dice a nosotros, usted vale más que todo el oro del mundo, yo no puedo alejarme de los caminos del Señor Jesucristo porque he estado durante varios meses de pronto comiendo arrocito con huevo. O a veces solamente arroz. Yo valgo muchísimo más. Para mí, mi alma es muchísimo más importante para Dios. Es tan importante que dio a su Hijo unigénito para que muriera en la cruz. Para cogerme y llevarme al camino y poderme decir, estás sin mancha delante de la presencia del Señor Jesucristo. Esto no quiere decir que nosotros ahorita vamos para la casa y decimos, yo pecador que me he enojado, me he disgustado. No, tranquilos. Dios entiende que estamos en esta carne y que somos débiles y que de pronto en un momento dado de una circunstancia difícil como la del venezolano, ¿qué le puedo yo decir a este hombre? Dios no lo cogió y lo condenó y lo mandó allá al último infierno. No, Dios tuvo paciencia con él y tuvo misericordia. Y Dios nos espera a nosotros.
Cuando nos irritamos, cuando no entendemos lo que por el proceso que estamos pasando, Él nos espera. Él no tiene afán. Él sabe llegar en el momento oportuno. Y cuando vemos que ya vamos a flaquear, manda una palabra por medio de algún hermano. Nos habla, nos da aliento para que sigamos adelante. Vamos a Romanos capítulo 8 del 31 al 39. Romanos 8, 31 al 39. La predicación era mucho más larga, pero ya van a ser las 9. Entonces vamos a cortar un poco. Romanos dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Seguimos, hermano. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién acusará? Bueno, es el que justifica. Siga, hermano. Vamos a leerlo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo está intercediendo. Cristo está allí como nuestro abogado, y cuando usted llega a una circunstancia difícil, un desierto, una prueba, Cristo está diciendo, paciencia. Yo sé lo que mi hijo o mi hija tiene en su corazón. Yo conozco su fe. Esperemos un poco y nuevamente se levantará y dará victoria. Dios conoce y Él sabe lo que está pasando por nuestra mente. De pronto un poco de disgusto, de pronto un poco de inconformidad, pero eso pasará. Porque la fe es la que nos protege y nos bendice y nos guía a la presencia de Él. Y Él tiene paciencia y Él nos está intercediendo por nosotros. Sigamos, hermano. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Sigamos. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes de en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que este versículo es hermoso. Es hermoso. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Cristo Jesús obtuvo la victoria allí en la cruz por nosotros. Nosotros no estamos al lado del fracasado, del que ya es condenado, que es Satanás. Estuvimos en un tiempo, pero ahora estamos al lado del victorioso. Y Él nos está diciendo en esta mañana, conserva la fe en mí. Cree en mi palabra, confía, no importa lo que está sucediendo, confía que yo te tengo una herencia especial. Dice la palabra que los planes del Señor son de bendición para cada uno, no de mal. A pesar de lo que esté sucediendo, a pesar de la dificultad, de la escasez, de que la situación está dificultosa aquí en esta tierra, pero nuestra esperanza está en el reino de los cielos. Allá es donde vamos a llegar, allá donde nosotros apuntamos. Estamos al lado del victorioso, somos más que vencedores, sigamos, hermano. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo de porvenir, sigamos, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El hermano por los 50,000 pesos tropezó un poquito, pero volvió y se levantó. Y ahí está feliz. Y como el venezolano le gusta hablar fuerte, ¿cierto? Él habla fuerte. Entonces yo a veces de la casa lo escucho, esta mañana lo escuchaba riéndose, nuevamente feliz, contento, con esperanza, con ganas de salir ahí a vender sus productos y creyendo que el Señor lo va a sostener hasta que llegue el día de su partida. Vamos a orar.